hermanos, mi hermano Javier y mi hermana Nubia, desde Barranquilla. Gloria al Señor. Estamos contentos por eso, le damos la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Este año lo hemos declarado el año de cielos abiertos, el año de la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Este es el año de ver la gloria de Dios, no solo en los cielos, sino también en la tierra. ¿Cuántos están preparados para eso? Para ver la gloria de Dios en su vida. Así que quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en esta mañana. Y yo creo que para poder ver la gloria del Señor en nuestra vida necesitamos tener fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Aumentanos, ayúdanos a crecer en nuestra fe. Y la poca fe hace que las almas lleguen al cielo, pero mucha fe hace que el cielo venga a un alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? ¿Cuántos lo creen? Así que nuestro anhelo como cristianos, como hijos de Dios, debe de ser que seamos personas no de fe. Yo no lo llamo así. Yo lo llamo personas con una gran fe, con una fe grande, con una fe que estremezca los cielos y la tierra. Para eso nos ha llamado el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que nosotros podemos ver en la vida de un hombre, voy a tomar en este caso la vida de un hombre llamado Abraham, un hombre llamado el padre de la fe. Y Abraham es admirado por muchos de nosotros por esa cualidad de él como hombre de fe. También es admirado por los judíos, por el pueblo de Israel. Ellos proclaman a Abraham, así como nosotros también proclamamos a Abraham. Así que nosotros nos podemos dar cuenta de algo, de que la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla sobre los héroes de la fe, los grandes hombres que le creyeron al Señor y que caminaron en la tierra por fe. Así que le he puesto a esta palabra, el título a esta palabra, le he puesto pasos para alcanzar una gran fe. Y quiero que vaya conmigo, por favor, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vaya al versículo 8 y lo vamos a estar leyendo hasta el versículo 33. Hebreos 11, versículo 8 hasta el 33. Dice la palabra del Señor, dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Verso 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también, verso 12, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 13, por favor. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Denle un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Aleluya. Diga fe, diga una gran fe, una gran fe. Lo importante de todo esto, amado hermano, amada iglesia, en esta mañana, es que la Biblia es la que nos enfatiza, no es el hombre, no es una idea humana, no es un pensamiento, una intención de algún hombre en especial, sino que es la Biblia la que nos enfatiza a nosotros como hijos de Dios, que debemos de ser personas de fe. Mire lo que dice Romanos, capítulo 4, versículo 11. Mire lo que dice la Biblia, se lo voy a leer. Romanos capítulo 4, verso 11, dice la palabra: y recibió la circuncisión como señal, Abraham, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese, escuche lo que dice, para que fuese padre de todos los creyentes no incircuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. El verso nos está diciendo algo importantísimo para nosotros, y es que resalta que Abraham es nuestro padre. El padre de la fe se llama Abraham, y que esa misma fe está expuesta o servida para usted y para mí. Hebreos dice algo, Hebreos capítulo 11, verso 6, dice la palabra, dice: pero sin fe es imposible agradar al Señor. Lo que la Biblia nos está diciendo, y escuche, oiga, el que tenga oídos, oiga. Usted tiene que abrir los oídos de la fe en esta mañana. Y la Biblia nos está diciendo que es imposible, escuche, es imposible que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, podamos agradar, alegrar el corazón de Dios si no tenemos fe. Básicamente, lo que la Biblia nos está diciendo es que nuestra vida como hijos de Dios es crecer en la fe. Yo no sé cuántos quieren crecer en la fe este año 2024. Si el año 2023 usted no vio la gloria de Dios, los cielos abiertos, este es el año de crecer en la fe. Diga gloria al Señor. Ser creyente es ser de fe. Y aquí muchos han escuchado en Hebreos capítulo 11 que dice: la fe es por el oír la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así dice Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero escuche, Santiago dice que la fe sin obra es rajao, muerta. Así que para poder agradar a Dios hay que tener fe. Juan capítulo 6, versículo 29, mire lo que dice la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, está hablando Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, dice, Juan 6, 29, dice, respondiendo Jesús les dijo: esta es, escuche bien, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que ha sido enviado. Mire lo que dice la Biblia, dice, la obra, el propósito, el deseo de Dios es que nosotros seamos creyentes, que tengamos fe, porque sin fe es imposible poder agradar al Señor. Así que el objetivo en mi corazón este año, en mi vida, es poder crecer y creer en el Señor. La razón por la cual, escuche, el mundo hoy, lo que usted vea aquí en esta tierra, va de fracaso en fracaso, es porque ellos
no han creído en el Señor. La única manera de que el ser humano, usted y yo, podamos tener éxito en nuestra vida es cuando vivimos una vida de fe. Aló, aló. Juan 3:18, perdón. Juan 3:18, mire lo que dice la palabra. Hermano mío, Juan 3:18, ¿ya lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor: el que en él cree no es ¿qué? Condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por el Señor. Así que la falta de fe es incredulidad. El no creer ya es un pecado delante del Señor. Por eso la Biblia dice que han pecado no porque hayan adulterado, fornicado, robado, mentido, hecho brujería. El pecado que usted quiera, no. El pecado principal que nosotros cometemos es no creer, ser incrédulos, no creer en el Señor. Ya estamos condenados. La raíz de todo pecado en este mundo es no creer en Dios. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Mire lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39 dice, ¿cómo dice? Mas el justo, ¿cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos han sido justificados por Dios por medio de Jesucristo? Dice, mas los justos, los que estamos aquí en esta mañana, mas los justos vivirán por fe. Y si retrocedieren, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para salvación de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que el objetivo que Dios nos está trazando no es que nosotros miremos hacia atrás, porque Dios no nos ha colocado por debajo, sino por encima. Y para poder estar por encima es ser hombres y mujeres creyentes llenos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Es para poder tener éxito en nuestra vida cristiana, crecer, poder ver la gloria de Dios, es por medio de la fe. No hay otro motivo. Ahora, tal vez hayan personas aquí, en este lugar, o que nos vayan a escuchar más adelante, que digan, hermano mío, pero ya la edad no me alcanza para tener fe. Pero recuerde que Abraham fue un hombre llamado por Dios, inscrito en la Universidad de la Fe a una edad de 75 años. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham humanamente no tenía ninguna capacidad humana de poder ver lo que Dios le había prometido. Pero escuche, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escuche algo. Dios le dijo a Abraham, sal de este lugar y ve a un lugar que yo te mostraré. Eso es otra situación que usted tiene que tener en cuenta. Que muchos de nosotros, para poder tener fe, necesitamos saber qué es, o hacia dónde vamos, o cómo vamos a ir, o por dónde vamos a ir. Y Abraham, Dios nunca le dijo hacia dónde iba. Él simplemente obedeció a Dios, salió y Dios después le reveló hacia dónde tenía que ir. Lo importante de esto es no saber completamente o con claridad lo que Dios quiere, sino creerle al Señor y poner nuestra confianza en Dios. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, creer, avanzar en la fe, ¿cómo lo hago? Es la pregunta. Ya he entendido que tengo que ser una persona de fe.
que tengo que creer que la incredulidad es un pecado, que la raíz de todo pecado es ser incrédulo. Yo me declaro una persona de fe, pero ¿cómo? ¿Qué hago? ¿Qué paso debo de dar para poder ser un hombre, una mujer de una fe grande? Número 1, vuelva conmigo a Hebreos capítulo 11, por favor. Y mira el primer paso que este hombre Abraham dio. Hebreos capítulo 11, verso 8, específicamente. Hebreos capítulo 11, verso 8, dice la palabra del Señor. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, diga, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche, Dios llamó a Abraham y Abraham escuchó al Señor. Lo primero que yo tengo que hacer para poder avanzar en mi fe es escuchar a Dios, oír la voz del Señor. ¿Y cómo escucho la voz de Dios? Sería la pregunta, porque algunos dirían, yo nunca he escuchado la voz de Dios. Pero la Biblia nos enseña algo de cómo nosotros podemos escuchar la voz del Señor. Yo creo que aquí hay gente que quiere escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Ahora, mire lo que dice la Biblia en Romanos 10, 17. Y ahí la Biblia nos está dando claridad de cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Y mire lo que dice. Así que la fe es ¿por qué? La fe es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y la Biblia nos está diciendo que debemos escuchar la voz de Dios, que Dios siempre, escuche, nos va a hablar, pero la primera camino por donde Dios nos va a permitir oírlo es escuchando su palabra. Y más adelante vamos a tocar ese tema de la palabra del Señor y la voz de Dios. Pero el oír a Dios es por medio de la palabra del Señor. Y cuando Dios le habla a usted y me habla a mí, lo hace de una manera personal. Se va a dar cuenta de eso, porque muchas veces nosotros queremos oír y tomar para nosotros lo que Dios le dice a otro hermano. Vemos un testimonio, oímos a alguien hablar de la manera como Dios le habló, y usted está esperando que Dios también le diga lo mismo y haga lo mismo con usted. Pero escuche, la Biblia me enseña que Dios tiene una manera personal de hablar con cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Génesis, por favor, capítulo 12, versículos 1 y 3, y se dará cuenta que Dios le habló específicamente y con detalles a Abraham de lo que él iba a hacer con él. Asimismo, Dios nos va a hablar a nosotros y nos va a dar detalles de lo que él quiere hacer con nosotros. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, atento a esta palabra, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y mire cómo dice el verso 2. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios le habló a Abraham. Abraham oyó la voz del Señor. Dios fue específico con Abraham y le dijo, te mostraré una tierra, te haré una nación grande, te bendeciré. Será bendición para otros. Y también le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aló, aló. Lo importante de esto es que Abraham escuchó la voz de Dios. Y al escuchar, escuche, la voz del Señor,
uno tiene que actuar. Y es por medio de la voz de Dios que usted va a tener éxito en esta tierra. Mirando el caso de Abraham en Génesis capítulo 12, retrocedí un poco al capítulo 11 de Génesis. Y me encontré, y se encuentra uno, y usted puede abrir en su casa su Biblia y leer un detalle que hay allí. En Génesis capítulo 11, versículo 1 hasta el 4, y habla de un pueblo que estaba en la tierra y que tenían una lengua y una misma palabra. Y dice la palabra, mire lo que dice, en el verso 2 de Génesis 11, dice: y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinán, en Babilonia, en Irak. En estos tiempos es Irak. Y dice, y se establecieron allí. Y el verso 3 dice, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre y cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos por la faz de la tierra. Escuche lo que le voy a decir. Antes habíamos hablado de que Dios le habló específicamente y con detalles a Abraham. Pero aquí en este capítulo 11, del versículo 1 al 4, habla de una multitud que tomaron decisiones ellos sin consultar a Dios. Nunca le preguntaron a Dios si podían construir una ciudad, una torre que llegara hasta el cielo y que pudieran tener un nombre, si ellos se engrandecían y se esparcían por toda la tierra. El detalle de esto, escuche, lo que quiero desatarle o mostrarle es el desequilibrio que hay cuando usted no oye la voz del Señor. Si usted hoy se pregunta sobre esta gente, no va a encontrar absolutamente nada, porque cuando usted no oye la voz de Dios, entonces usted va a fracasar. De ellos no se sabe nada, pero de Abraham hasta el día de hoy sí se habla. ¿Por qué? Porque Abraham escuchó la voz del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Así que el éxito en nuestra vida no está en lo que nosotros podamos decidir, sino en oír la voz del Señor. Aló, aló. Hermano mío, hoy en día las grandes ciudades se dedican a eso, a construir ciudades, a construir edificios, parques, y todo eso es bueno y se ve hermoso, bello. Se ve cómodo. Y eso fue lo que ellos hicieron, construir. Pero le dieron la espalda al Señor y no lograron nada. Mas Abraham oyó la voz del Señor. Ahora, usted me dirá, pero ¿y al fin cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo se oye la voz del Señor? Hermano mío, como simples seres humanos, nosotros anhelamos escuchar la voz del Señor, oír la voz de Dios, saber, tener experiencias con el Señor. Tal vez usted en sus oraciones usted puede decir: Señor, hágase su voluntad. Señor, si es tu voluntad, Dios mío, sáname. Señor, si es tu voluntad, Dios mío, provéeme. Señor, si es tu voluntad, haz esto y haz aquello. Y para mi concepto, no es que sea una mala oración, es una buena oración. Pero cuando usted ya conoce la voluntad de Dios, es totalmente diferente. Porque el que está pidiendo aquí dice: Señor, si a ti te parece, se puede hacer esto, hazlo. Ese no conoce la voluntad del Señor.
Pero cuando usted conoce la voluntad de Dios, no necesita preguntarle a Dios, sino simplemente declarar y creer que Dios lo va a hacer porque Dios lo ha dicho. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Simplemente eso. Usted le puede decir al Señor: acepto, Señor, lo que tú has dicho, porque lo que tú dices es verdad. Y tu palabra no cae a tierra vacía, sino que cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 hasta el 15. Mire lo que dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 hasta el 15. Y comienza hablando Juan, el apóstol, dice: y esta es, escuche el texto, abra su oído, mire lo que dice: y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aló, aló. Así que la Biblia nos está diciendo, la palabra nos está diciendo que para oír la voz del Señor necesitamos conocer la voluntad del Señor. Y el oír es la fe por el oír la palabra del Señor. Tenemos que confiar y decirle al Señor: Señor, si esta es tu voluntad, así va a suceder. Eso es oír la voz de Dios. Hermano mío, la fe no se basa en querer adivinar. Ese es un problema de hoy en día dentro de nosotros como cristianos. Nosotros queremos tirar la ruleta rusa a ver si cae. Si no cae, gloria a Dios, dice usted. Bueno, no salió. Esa es una manera de fracaso. Esa es una manera de poder adivinar si es Dios o no es Dios. Voy a abrir esta puerta y si me va bien es porque Dios estaba conmigo. Pero si me va mal es porque Dios no estaba conmigo. No es la manera como Dios quiere que nosotros este año logremos avanzar como iglesia y cuerpo de Cristo. Nosotros necesitamos conocer la voluntad del Señor. Si usted no conoce la voluntad de Dios, ore y pídale a Dios conocer la voluntad del Señor. Pero ¿y cómo escucho la voz de Dios? ¿Cómo oigo la voz del Señor? Hermano mío, yo creo que ninguno de los que estamos aquí en este recinto ha tenido la experiencia que tuvo Abraham, de la manera como Dios se le presentó personalmente a Abraham. En algunas ocasiones se le presentó como el ángel de Jehová. Y yo creo que ninguno de los que estamos aquí en este recinto hemos algún día, en algún momento, tenido una experiencia como la que tuvo Abraham, de ver a Dios cara a cara. Ahora, mire lo que dice Génesis 12:7, por favor. Génesis 12:7 dice: y apareció, mire lo que dice, apareció Jehová ¿a quién? Abraham. ¿Hay alguno aquí que Dios se le ha aparecido que pueda levantar su mano? Ninguno. Dice la Biblia: y apareció Dios a Abraham y le dijo, le habló, conversó con él, le dio instrucciones, pasos a seguir, le dijo hacia dónde tenía que ir. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés, escuchen, estando buscando las ovejas de su suegro, se le apareció Jehová una zarza ardiente. Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí hemos vivido una cuestión tan sobrenatural que Dios nos ha hablado de una zarza ardiente, y Dios nos ha dado instrucciones. A ninguno. Pablo, escuche, venía camino a Damasco, venía a pie o en caballo, no se sabe, venía hacia Damasco, y de pronto se apareció un resplandor de la gloria, y de repente de esa gloria apareció una voz que habló con el apóstol Pablo y le dio instrucciones claras de qué tenía que hacer el apóstol Pablo.
También veo a Pedro que está orando arriba en un techo y de repente él tiene una visión de un manto con diferentes cosas y Dios habla con Pedro. Fueron cosas personales como ellos hablaron con el Señor. La pregunta que yo me puedo hacer en medio de todo esto que le acabo de decir es que ¿acaso ellos son más que nosotros o nosotros menos que ellos o más? No sé, como usted quiere verlo, de ninguna manera. Para Dios no hay excepción de persona, pero lo que yo puedo ver es que nosotros tenemos más ventajas que ellos. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Porque de pronto usted está esperando algo sobrenatural y le puede suceder, no lo descarto. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios no cambia. Pero mire lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Y es claro el Señor. Dice la palabra del Señor, dice, y Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, cuando en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos, o sea, hoy, en este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia nos está revelando que a nosotros Dios nos habla por medio del Hijo. Nos ha hablado por medio de Jesucristo. ¿Sabe usted algo? Nosotros tenemos una ventaja grandísima. La Biblia dice que tenemos la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Pero que también tenemos la mente de Jesucristo. Que usted y yo, ya no vivo yo, ahora ¿quién vive en nosotros? Cristo. Por lo tanto, usted y yo tenemos la mente de Cristo Jesús. Y también tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, porque si usted es convertido y recibió a Cristo y se arrepintió de su pecado, la Biblia dice que usted es sellado con el Espíritu Santo de Dios, que usted es templo del Espíritu del Señor. Ahora escuche algo. Los antiguos tenían que esperar en algún momento que se manifestara Dios de una manera sobrenatural y de repente Dios les mostrara una visión. Nosotros no. Nosotros tenemos la característica especial que si usted está en cualquier lugar, usted puede abrir la palabra de Dios y en ese momento Dios le puede hablar y direccionar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que ellos no lo tenían, pero nosotros sí tenemos esa ventaja de que usted venga agobiado. Alguien me contaba en estos días un testimonio y que le habían señalado, le habían juzgado, habían hablado mal de esa persona, dicho barbaridades, se sentía mal. Y llegó a su casa normal como seres humanos, pero creyentes en Dios. Y de repente dice, y abrí la Biblia y entonces Dios me dio una palabra que le decía la palabra: en santidad, en obediencia has caminado conmigo. Y alimentó Dios su corazón y fue libre, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Dele gloria al Señor en esta mañana. A su nombre. Dios te habla por la palabra. Pero también mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 16. Mire lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 16. Para los que quieren escuchar la palabra del Señor. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado
de nadie. Verso 16 dice, porque ¿quién conoció, escuche eso, quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Jesucristo. Aló, aló. Usted y yo somos portadores de la gloria de Dios. Ahora escuche. La infalible palabra de Dios nos está diciendo que tenemos la mente de Cristo. Cuando mi corazón está limpio, cuando ando en obediencia en el camino de la verdad, en el camino de la santidad, mis pensamientos siempre van a ser pensamientos santos. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando yo ando en obediencia con Dios puro, en oración, en comunión con el Señor, lo que va a producir en usted la palabra del Señor y la mente de Cristo son pensamientos buenos y no malos. Porque la Biblia dice que todo don perfecto y toda buena dádiva proceden del Padre de las luces, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? De esa manera Dios me puede hablar cuando su palabra y la santidad y la obediencia producen en mí buenos pensamientos. Pero cuando producen en usted malos pensamientos, Dios no le está hablando su carne o Satanás. Así que como yo tengo la mente de Cristo, mi vida va a ser guiada siempre en fe al éxito del Señor. Ahora escuche. Usted tiene la palabra del Señor para oír la voz de Dios. Ahora tiene la mente de Cristo que le da buenos pensamientos para poder tomar decisiones, porque es Dios el que produce buenos pensamientos. Pero ahora usted se va a encontrar en una encrucijada en que usted quiere crecer, avanzar, que su fe sea grande. Y de repente usted va a encontrar obstáculos en esta vida. Oposición la va a encontrar. Dudas las va a encontrar bastante. Y muchos de nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, no ejercemos o no maduramos la virtud de la paciencia en nuestra vida. Y por no tener paciencia, damos y tomamos malos pasos en nuestra vida. Y para eso nos fue dado el Espíritu Santo del Señor. Mire, hermano mío, yo quiero que vaya usted a la Biblia, por favor, en Hechos capítulo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. Ahora usted tiene la Biblia en su corazón, la palabra de Dios escrita, la abre, Dios le habla, Dios le dice qué va a hacer, Dios le sana, tiene la mente de Cristo, tiene pensamientos buenos. Pero mire esto, porque lo que está pensando el apóstol no es malo. Lo que está pensando el apóstol es bueno. Y léalo conmigo, por favor. Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 6. Mire lo que dice la Biblia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo. Mire la obra del Espíritu del Señor. Usted va a sentir en cualquier momento que el Espíritu Santo se va a oponer a lo que usted quiere hacer. El problema es que nosotros nos desesperamos. Mire lo que dice. Y el Espíritu Santo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, algo bueno que iba a hacer. Y cuando llegaron a Misia, intentaron, escúchelo, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Cuando usted oye la voz del Señor, estudia la palabra, conoce la voluntad de Dios, tiene la mente de Cristo, y cuando usted quiera hacer algo que a usted le parece que es bueno, siempre se va a encontrar con alguien que se llama el Espíritu Santo del Señor, que se va a oponer. ¿Qué hago en ese momento?
tenga paciencia. Aló, aló. Tenga paciencia, no se desespere. Que estoy invirtiendo en este negocio y no me va bien. Espere que Dios, si le dijo que lo iba a bendecir, Dios lo va a bendecir. Aló, aló. Pero aprenda a esperar en Dios. Llegará su momento. Dios nunca llega tarde, ni nunca llega antes. Él siempre llega en el momento indicado. Cuando dicen gloria al Señor por eso. Y mira el verso 9, lo que dice la palabra. Mire, vaya conmigo ahí en Hechos 16. Mire lo que dice. Y se le mostró. ¿A quién se le mostró? Al que quería hacer otra cosa. El que quería hacer algo bueno, no malo. Se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa Macedonia y ¿qué? Y ayúdanos. Fue el Espíritu del Señor el que le mostró a Pablo. Y Pablo tuvo éxito. Porque cuando usted oye la voz de Dios y espera en el Señor, lo que le espera a usted es una gran bendición. Cuando dicen gloria al Señor por eso. Número 1, oiga la voz del Señor. Segundo paso para tener una fe fuerte, grande para este año. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, verso 8. Nuevamente. Mire lo que dice la palabra. Ahí mismo, dice Hebreos 11, 8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Número 1, yo escucho la voz de Dios y estoy seguro que Dios me está conduciendo. Pero número 2, el paso número 2, yo tengo que arriesgar por fe todo lo que yo considero valioso en mi vida. Si usted no da el paso de fe y arriesga todo, nunca va a ver la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Abraham lo hizo, Abraham escuchó la voz del Señor. Y la Biblia dice, hermano mío, que él no sabía ni a dónde iba ni para dónde iba a terminar. Es que eso no era incumbencia de Abraham, eso era voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros empezamos a sacar detalles en nuestra vida. Si se puede o no se puede, usted no haga eso. Usted dé el paso de fe, que si Dios lo mandó, Dios va a estar con usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano mío, recuerde que Abraham lo dejó todo. Abraham no era cualquier hombre en Ur de los Caldeos, donde él estaba, en Aram, por allá. Salió a Aram. Él no era cualquier hombre. Él era un hombre rico. Su familia era rica. Tenía mucho dinero, ganado, riquezas. Su familia era importante en ese lugar donde él estaba viviendo. Pero la Biblia dice que Abraham no tuvo en cuenta eso. Abraham tuvo en cuenta que simplemente Dios le dio una orden y él dejó todo por causa de obedecer la voz del Señor. Para nosotros es determinante tomar decisiones como esa y arriesgarlo todo sabiendo que el que nos llamó, Él es fiel. Y si Él es fiel, veremos la gloria del Señor. ¿Qué tiene que arriesgar usted? ¿Qué necesita usted entregarle a Dios en esta mañana? ¿Qué es lo que le está impidiendo que usted dé el paso de obediencia y de fe al Señor en cuanto Dios lo ha llamado? Yo vengo a decirle en esta mañana de parte del Señor que no hay tiempo para mirar dos cosas. El único tiempo que hay es para creerle al Señor y dejarlo todo por causa del Dios que nos llamó. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Número 3, escuche esto. Número 3, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10. Número 1, escuche la voz de Dios. Número 2,
dé el paso, arriésguese y sea valiente, porque solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Aló. Hebreos capítulo 11, versos 9 y 10 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra que. ¿En dónde habitó como extranjero? En una tierra prometida. Ojo con eso, porque usted lee y lo pasa rapidito. Pero ese principio es importante en la vida de nosotros. También lo fue en la vida de Abraham. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, oiga lo que dice el verso 10, mire lo que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. Hermano mío, oiga la voz de Dios, sea valiente y dé el paso, pero también tenga en cuenta que la fe tiene valores. Una fe sin valor no es fe. Le hablo de valores, no económicos, sino éticos y morales. Es lo que la Biblia está hablando aquí. Abraham era extranjero yéndose. Cuando sale se va y es un extranjero. Pero mientras camina no lo hace simplemente como extranjero, sino como peregrino. Lo que quiere decir es que la tierra de Canaán que Dios le promete, Abraham sabe que no es su final, que no es su destino. Por eso la Biblia dice que estaba en la tierra prometida, la que Dios le había prometido, pero su mentalidad era otra. Él sabía que él estaba en tierra de Canaán, porque Dios lo puso en tierra de Canaán, pero su destino era otro destino. Aló, aló. Mire lo que le voy a hablar en esta mañana. Este hombre no esperaba de Dios lo que él podía hacer con sus manos. Este hombre no estaba esperando de Dios lo que él podía hacer con sus capacidades humanas. Él estaba esperando algo diferente de parte del Señor. Él estaba esperando una ciudad no construida, escuche, por las manos de los hombres, sino construida por la mano misma del Señor, con fundamentos de Dios. ¿Alguien está aquí, por favor? El mundo no está construido sobre fundamentos de Dios. Abraham esperaba una ciudad hecha por el mismo Señor. A mí me gusta mucho un texto bíblico que dice que tenemos que ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Cuántos anhelan eso? A mí me gusta ser bendecidos. ¿A cuántos no les gusta tener una buena casa? Tener un buen lugar, un buen automóvil, un buen trabajo. Eso no es malo. Tener dinero no es malo. ¿Quién dijo que tener dinero es malo en esta vida? Pero hermano mío, lo malo uno es apegarse a estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Abraham fue un hombre bendecido, pero su mentalidad era otra. Tenía ganado, riqueza. La Biblia usted la lee desde Génesis 12 hasta donde termina la vida de Abraham y se dará cuenta que este hombre fue influyente en medio de la sociedad que él vivía. Un hombre rico, con poder, con autoridad, con reino, pero su mentalidad, su corazón no estaba pegado a esas cosas, porque él sabía que había algo más grande, que había una ciudad hecha por la mano del Señor y con fundamentos de Dios, y su mirada no estaba puesta en lo terrenal, sino en lo de arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Usted y yo también tenemos que caminar por esta tierra de esa manera. Y no lo dice el predicador,
Lo dice Filipenses capítulo 3, verso 20. Léalo conmigo, por favor. Mire lo que dice la palabra. Filipenses 3, versículo 20. No quiero decirle que usted no puede disfrutar de la vida temporal que Dios le ha colocado en esta tierra. Disfrútela si Dios le ha permitido. Gócese esta vida. Pero acuérdese de esto. Mire lo que dice la palabra. Mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿qué? Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia está diciendo que usted y yo, aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. Que nosotros tenemos una ciudadanía todavía mejor que la que tenemos aquí en esta vida. Nuestra ciudadanía está arriba con Cristo sentado en los lugares celestiales. Ay, Dios mío, ¿cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar aquí de los valores? Dios quiere marcar una diferencia con su pueblo con relación al mundo. Y yo sé que habitar en este mundo y no ser de este mundo cuesta. Pero tenemos que sacrificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y apartarnos de este mundo. Si usted se apega a este mundo, se va entonces a usted a comportar como el mundo se comporta. Pero cuando usted sabe que el mundo no es el lugar de su vida, pasa por aquí, pero vive como hijo del Señor. Santiago capítulo 4, verso 4, por favor. Mire lo que dice la Biblia. Santiago 4, 4. Lo que dice este versículo es que prácticamente, si usted vive para este mundo, no tiene fe. Si usted se apega a este mundo, usted no tiene fe. Mire lo que dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No lo dice, vuelvo y le repito, el predicador, lo dice el Señor. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y mi destino no es ser enemigo de Dios, sino amigo de Dios. Y que Dios se alegre de mí, se sienta bien conmigo. Y mi fe tenga que crecer, no basado en los principios de este mundo, sino basado en la palabra del Señor. Regálale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Hermano mío, hay que oír la voz de Dios. Hay que ser valiente y dar el paso, tomar la decisión. Y yo creo que una de las mayores decisiones que nosotros tenemos que tomar, el reto de este año, es saber que no hacemos parte del mundo y tenemos que vivir como hijos de Dios. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 17. Juventud que me escuchas en esta mañana, joven que estás aquí, entiende lo que Dios te está hablando en esta mañana. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15, dice la palabra del Señor. Joven, iglesia, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que usted ve hoy y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Aló, aló. Y mira lo que dice el 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Dios no nos ha llamado para estar un rato aquí. Dios nos ha llamado para vivir para siempre, porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo: no os conforméis a este tiempo, a este siglo, a este lugar. No te conformes, no te adaptes. Tú no eres de aquí, tú eres de arriba. Renueva pues vuestra mentalidad para que podáis conocer cuál es la voluntad del Señor. Dice la palabra, agradable y perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? No permitamos que el mundo nos absorba. No quiere decir que no podamos ver televisión porque hay gente religiosa. Eso es malo. Pero sí hay que saber qué debemos de ver. Que nuestras riquezas no nos aparten del Señor. Mucho menos la pobreza, si en algo tenemos escasez. Dice el apóstol Pablo: he aprendido a darle gracias a Dios, tanto en la abundancia como en la escasez. Hermano mío, escuche. Recuerde que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. ¿Se acuerda? Usted lo va a leer en la Biblia. Y Abraham, cuando él vivía en carpas, y él ponía su carpita, la abría con su familia o su carpona, no sé. Pero las estacas que él ponía, las ponía por encimita. Él no las enterraba todas porque él sabía que eso era temporal. Que todo el tiempo no iba a estar viviendo en las carpas, sino que lo esperaba una ciudad hecha por Dios, con fundamentos de Dios. Cuando él enterraba la estaca, la enterraba por encimita, hablando de lo que estaba esperando. Pero Lot no. Lo que hizo, lo enterraba la carpa y la mirada la ponía en Sodoma y Gomorra. Terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. El hombre empezó a formar su vida social. Yo me imagino a Lot con una buena familia, en una buena ciudad próspera, llena con gente, con casas y edificios, mientras Abraham estaba en una carpita con las estacas medio metidos. Los hijos de Lot iban a buenas escuelas. Eso es bueno, yo no digo que sea malo. De pronto Lot participaba, escuchen, la vida política de aquel lugar. Y lo hacía y tenía un buen estatus social Lot en aquel lugar. Pero escuche, lo que eso que él tenía, ese anhelo que él tenía por tener riqueza, poder, buena fama, estatus, le permitió o no le permitió darse cuenta que el lugar donde él estaba viviendo era un lugar que estaba bajo el juicio de Dios. Eso es lo que hace el mundo en nuestra vida. Lo mismo que hizo en la vida de Lot. Distraerlo. Y vino el juicio sobre Lot. Pero ¿quién salvó a Lot? Abraham. Intercedió por él. Y se salvó él y sus hijos. Pero su esposa, que miró atrás para lamentarse por lo que estaba perdiendo, se volvió una estatua de sal. Es lo que sucede cuando usted y yo, que nuestros valores se han salido de la verdad del Señor, de la verdad de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 32. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 11, versículo 32 dice: mas siendo juzgados, no somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo pasará y sus deseos pasarán. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, permaneceremos para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hermano mío, escuche. Número 1, oiga la voz de Dios.
Número 2, sea valiente y tome la mejor decisión y arriésguese. Número 3, tenga en cuenta los valores para poder crecer en su fe y entender que usted no es del mundo, usted hace parte del reino de los cielos. Pero mire algo, Hebreos capítulo 11, verso 10. Volvamos a Hebreos capítulo 11, verso 10. Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nunca pierda la visión, jamás. Jamás quite su mirada de lo que Dios le ha dicho y de lo que Dios va a hacer. En estos momentos usted puede estar de acuerdo con este sermón y decir verdaderamente eso lo tengo que hacer yo, porque está aquí dentro. Pero usted puede salir de la puerta y olvidarse del sermón y vivir su vida normal. Eso es quitar la visión de lo que Dios me ha dicho y me ha enseñado. Escuche algo, hermano mío. Es la palabra principal de este texto bíblico. Es saber esperar en lo que Dios nos ha prometido. Cielo nuevo y tierra nueva. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 13, mire lo que dice la Biblia. Conforme a la fe, Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Está escuchando usted eso, por favor? Escúchelo, mírelo. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, o sea, Abraham y todos los que creyeron en Dios. Ellos murieron, dice la Biblia. Estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que está diciendo la Biblia, hermano mío, es que usted nunca puede quitar su mirada de lo que Dios le ha prometido. Aunque usted no lo vea ahora con sus ojos físicos, usted simplemente tiene que permanecer creyendo en esa visión que Dios ha desatado sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Si Dios le dijo que lo va a bendecir, nunca diga lo contrario. Pase por donde usted quiera pasar, viva lo que quiera vivir, créalo, porque el Dios que lo llamó a usted es un Dios fiel, que aunque usted sea infiel, Dios permanece fiel para siempre y lo va a cumplir. Alguien diga gloria al Señor en esta mañana. Hermano mío, es fácil perder el enfoque en esta tierra. Muchos los hemos perdido. Muchos nos hemos salido, nos hemos apartado, nos hemos desanimado. Por eso cuando yo veo a una persona que cuestiona a otra porque cometió un pecado, porque Cristo no murió por errores, Cristo murió por pecados. Y de pronto comete un pecado y se aparta de Dios y lo cuestiona. A mí me duele, porque no hay uno aquí que no haya pecado. Todos hemos pecado. Nosotros somos creyentes, arrepentidos, salvos, porque nos hemos arrepentido. Y a Abraham también le sucedió eso, hermano mío. Colosenses 3, versículo 1 y 2, mire lo que dice la palabra.
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Abraham tuvo una visión clara. Las visiones de Dios no son confusas. Por eso a mí cuando alguien me viene con todo respeto a decirme algo de parte de Dios que me deja confuso, yo digo, no, eso no es de Dios. Lo siento. Dios es específico y claro al hablar. Él dice con claridad lo que quiere decir. Y Él les dijo a ellos con claridad. Por lo tanto, ellos nunca perdieron la visión, el horizonte hacia donde tenían que ir. Mire que dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Nunca se dejaron sacar de la visión. Siempre vieron lo invisible. A Abraham llegó un momento donde perdió la visión. Llegó hambre a Canaán, ¿se acuerda? Una hambruna llegó a Canaán y se fue para Egipto, que representa el mundo, y le fue mal. Le fue pésimo a Abraham y tuvo que regresar otra vez a Canaán. Perdió la visión, quitó la mirada de donde tenía que ponerla. A todos nos pasa. Pero lo importante de Abraham fue que él regresó, no se quedó en Egipto. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Biblia dice, 70 veces cae el justo, 70 veces Jehová lo levanta. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por eso? Hermano mío, hay que estar siempre vigilantes, atentos. Siempre tenemos que estar vigilantes. No pierda la visión, pero tampoco deje de ser vigilante, de tener cuidado y estar atento. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorarse. Y en el descuido, Satanás nos puede dañar la visión de Dios en nuestra vida. En Abraham lo hizo. Pero Abraham fue restaurado por el Señor. Volvió a Dios. Atento siempre a la voz del Señor. Su fe tiene que ser probada. La Biblia dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro y refinada. Y la fe de Abraham también fue probada con hambre, con hambruna. ¿Qué tenía que hacer Abraham? Esperar en Dios. En medio de la escasez, Dios tenía que hacer algo a favor de Abraham. ¿Cuántos dicen amén a eso? En medio de la crisis, de la escasez, del desierto por donde usted pase, si va a pasar este año, no se mueva ni a izquierda ni a derecha, permanezca donde Dios lo ha puesto, porque si Dios lo puso en ese lugar, allí Dios lo va a bendecir. Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobre y abunde. No mire nunca atrás. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos hasta alcanzar las promesas del Señor. Pero esté atento, su fe va a ser probada. Dios va a probar su fe, pero si Dios prueba su fe es porque Él sabe que usted puede avanzar, puede vencer, usted puede lograrlo. Dios nunca colocará en su vida una carga que usted no pueda llevar, y asimismo con la prueba Dios nos dará la salida y un día veremos la gloria del Señor en nuestra vida. Dele aplausos a Dios por eso. Diga gloria al Señor. Mire lo que dice el verso 11. Mire el verso 11 de Hebreos 11. Dice la palabra del Señor. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió
fuerzas para concebir. Aló, aló. Fue probada, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué lo hizo? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando dicen amén. Hermano mío, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que tomar pasos de fe, arriesgarlo todo. Hay que tener en cuenta los valores. Que no somos de este mundo, somos del reino de los cielos. Hay que estar vigilantes, atentos, comprometidos con Dios. Porque yo estoy totalmente seguro que la bendición de Dios está a la puerta para derramarse sobre nuestras vidas. Si hemos esperado lo mucho, esperemos lo poco. Porque después de todo esto que vivió Abraham, después de todo lo que Abraham hizo, oyó a Dios, tomó buenas decisiones, esperó en el Señor, fue paciente, se equivocó, se levantó, se restauró, fue vigilante, ahora sí estaba atento y comprendió. La Biblia dice que después de eso, a Abraham le tocó disfrutar de la bendición del Señor. El último paso de una fe grande es disfrutar de lo que Dios nos va a entregar. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 12, por favor. Dice la palabra: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios cumplió en Abraham lo que le había prometido. Le prometió un hijo, Dios se lo cumplió. Pasó por el proceso, pero vio la promesa del Señor. Abraham, escuche su nombre, fue conocido hasta el día de hoy. Se habla de Abraham como el padre de la fe. Escuche, la descendencia de Abraham es innumerable. Tanta es la descendencia de Abraham que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Usted hoy puede decir: mi padre en la fe se llama Abraham. Escuche, llegará un momento en que Abraham en la resurrección tendrá que gozarse de ver la obra de Dios cumplida en su vida. Hermano mío, yo escuché el testimonio de alguien que se había propuesto una meta, una visión grande. Comenzó la visión de él en su corazón. Y el hombre empezó a crecer y a obedecer a Dios y a avanzar, pero un día murió. Y pasaron los años y el ministerio, la obra, lo que él hizo, empezó a crecer mucho más, a un punto donde aquella obra que este hombre se visualizó, un día decidió celebrar los tantos años que tenían de estar en esa visión. Y la mujer, la esposa de aquel hombre, vivía. Y de repente, en medio de la celebración, una mujer que conoció al varón que comenzó la obra se acercó a la esposa y le dijo: si fulano de tal, tu esposo, estuviera aquí en este lugar, estaría contento de ver todo lo que Dios ha hecho en lo que él un día comenzó. Aquella mujer se volteó y le dijo: no, tú estás equivocada. Tú no sabes que él, antes de que nosotros viéramos esto realizado, ya él lo había visto en su corazón. Por lo tanto, escuche lo que le digo. Usted
hoy posiblemente no pueda ver lo que Dios le ha colocado en su corazón, pero un día Dios lo va a cumplir y la bendición del Señor, la promesa de Dios se va a cumplir sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia, sobre sus hijos, sobre todo aquello que Dios ha declarado sobre usted, porque la bendición de Dios, aunque usted no esté en la tierra, se va a cumplir, porque se va a cumplir. Así que yo me tengo que gozar y saludarlo, aunque no lo vea, y creerlo y vivirlo, porque mi Dios es fiel y verdadero. Dele aplausos al Señor, porque Él vive por los siglos de los siglos. Abraham, escuche, su nombre fue engrandecido a tal punto que de Abraham viene nuestro Salvador. Los hombres y las mujeres de fe, de una fe grande, verán la gloria del Señor. Yo le invito en esta mañana a meditar en su corazón. ¿Cómo está su fe delante del Señor? ¿Cómo está caminando usted con Dios? ¿Dónde está su corazón hoy? ¿Dónde lo tiene puesto? Si está puesto en Dios o está puesto en algo diferente al Señor. Si es así, esta es la mañana de poner su corazón en Dios. ¿Cómo lo hago? Yo creo que el primer paso para poder dar un paso de fe es recibir a Cristo en mi corazón como mi Salvador. Y si usted está aquí por primera, por segunda vez, usted quiere recibir a Cristo en su corazón, si le parece bien hacerlo, yo le invito a que usted hoy pueda dar ese paso de fe en su vida. Así que yo le invito a usted a que si usted vino por primera vez, usted pueda recibir al Señor en su corazón. Si es así, si se quiere reconciliar con el Señor, usted quiere dar ese paso, usted puede colocarse sobre sus pies en esta mañana y decir: yo quiero recibir al Señor en mi vida. Padre, te damos gracias. Yo le invito a usted a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Yo le invito a que usted pueda levantar sus manos al cielo y le pueda decir: Señor, auméntame mi fe. Yo quiero que mi fe crezca. Dígale: yo quiero que mi fe crezca. Yo quiero avanzar, Señor. No sé qué tengo que sacrificar en esta mañana. No sé qué tengo que traer al altar en esta mañana, Señor, y entregártelo todo, Dios amado. Entregarte todo lo que hoy, Señor, me impide a poder oír tu voz, aceptar tu voluntad, Señor. Dios mío, hoy quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, Dios amado. Yo quiero, Señor, que a partir de hoy, Dios mío, Señor, tú me guíes, Dios amado. Que tu palabra sea mi lámpara a mis pies. Señor, que tu palabra, Dios mío, alumbre mi camino. Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos. Dígale al Señor, dígale: Señor, que tus pensamientos sean mis pensamientos, Señor. Que mis pensamientos me dirijan, Señor, hacia ti. Dios mío, ya no voy a correr, Dios, hacia la desesperación, hacia la angustia, hacia lo que me roba la paz. Hoy voy a correr, Dios, hacia ti, hacia tus manos. Hoy quiero alcanzarte, Dios. Si me he quedado atrás, si me he desanimado, si he bajado la guardia, si he pecado, Señor, esta es la mañana donde deseo levantarme, Dios. Yo sé que he pecado, yo sé que he cometido errores, yo sé que te he fallado, Señor, pero esta es la mañana donde puedo reconciliarme contigo, amado Dios. Esta es la oportunidad, hermano, hermana.
Esta es la oportunidad que tú veas los cielos abiertos y que la gracia de Dios se derrame sobre ti. Esta es la mañana donde Dios te dé fuerzas como el búfalo. Esta es la mañana donde Dios te levante, donde Dios te restaure, donde Dios restaure tu ministerio, donde Dios restaure tu casa, donde Dios restaure tu finanza, donde Dios restaure tu salud, porque tal vez es tu salud que no te permite caminar con el Señor. Dígale: Señor, heme aquí en esta mañana. Abraham lo hizo. Abraham oyó tu voz. Él no cuestionó nada. Él simplemente puso su fe en tu palabra. Es hora de creerle a Dios. Es hora de servirle al Señor. Es hora de darlo todo a Dios. Cuando tú le sirves a Él, no le sirves a los hombres, le sirves a Dios. Y Él te recompensará. Si los hombres no te recompensan, si los hombres no te agradecen, si los hombres no valoran lo que tú haces por Dios, un día entrarás en el reino y Dios te dirá: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Yo no sé para quién es esta palabra en esta mañana, pero no espere de los hombres, espera de Dios. Espera de Dios, porque Dios paga mejor. Tal vez te fallaron, tal vez maltrataron tu corazón, te hirieron, te engañaron. Él no te va a engañar, Él va a estar contigo siempre. Gracias, Padre. Es hora de ver milagros en tu vida. Es hora de ver que donde pongas tus manos todo tendrá que prosperar. Levante las manos arriba al cielo, porque siento una unción de multiplicación. Que todo lo que descienda del cielo sobre tu mano se multiplicará en esta tierra. Dios te abrirá puertas que nadie te puede abrir. Alabado sea el Señor. Toma la llave, dice el Señor. Toma la llave, porque abrirás puertas, grandes puertas, dice Jehová. Veo puertas que se abren delante de la iglesia, puertas que un día Satanás cerró, pero que hoy y en este año 2024 Dios la va a abrir. Muchos planes encajonados, visiones guardadas, proyectos escondidos, gente que se propuso hacer cosas, pero de repente, escuche, la circunstancia que vivió hizo que se olvidara de eso. Pero Dios dice: yo no me he olvidado de lo que he dicho sobre tu vida, lo voy a cumplir, dice el Señor. Aleluya. Señor, gracias, Padre, porque este es el año de creer, el año de avanzar, el año de no mirar atrás, el año de ver tu gloria como Abraham y de dejar huellas, Señor, huellas grandes, Padre, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios.
Dele fuerte el aplauso al Señor en esta mañana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Saludo a su hermano que está a su lado. Y lo esperamos este viernes a las 7 de la noche en el culto de oración y de intersección.